Esta es la hora de opinar de Leo Zuckerman. ¿Cómo está, mi Pepe, querido muy Leo? buenas noches. Gracias por permitirme estar el miércoles aquí contigo. Claro que sí. El presidente de la República envió al Senado una terna para designar de esa terna a quien va a ser la ministra o ministro, bueno, en este caso ministra, porque las tres propuestas son mujeres, a ministro de la Suprema Corte de Justicia para sustituir a Margarita Beatriz Luna Ramos. Correcto. Quien oficialmente el día 15 de febrero deja de fungir como ministra de la Suprema Corte, aunque de hecho ella ya pidió vacaciones desde el 31 de enero y ya no está en funciones. Margarita Luna Ramos llegó por propuesta del entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, tengo entendido, y estuvo 15 años. Como todos los ministros. Como todos los ministros. Bueno, ahora como se va Margarita Luna Ramos, le corresponde por facultad al presidente proponer una terna. Así es. Que al Senado para designar a quien va a sustituir a Margarita Luna Ramos. Se ha criticado mucho que se trata de una terna carnal. Pues mira, Pepe, este es un tema de la mayor importancia, te voy a decir por qué. Porque creo que esta semana ha habido muchas noticias en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en todo régimen democrático de división de poderes es un contrapeso, o está diseñada como uno de los contrapesos a los otros poderes, en particular al Poder Ejecutivo. Durante la campaña muchos a mí me preguntaron, oye, ¿tú crees que la Suprema Corte vaya efectivamente a ser un contrapeso si gana López Obrador la presidencia? Y yo lo que contestaba es que por un lado la Corte efectivamente cada vez era más un poder en México, se venía ganando esa independencia, esa autonomía que nunca tuvo, Pepe. Desde luego durante el régimen priista no fue un contrapeso al poder presidencial, tú lo sabes bien. Entonces se iba ganando esa credibilidad de enfrentarse a los otros poderes, al legislativo, al ejecutivo, a los poderes locales. Se está convirtiendo en un baluarte, digamos, de la democracia mexicana. Pero por otro lado, también contestaba en ese entonces, la verdad veo a un candidato López Obrador que declara cosas muy duras en contra de los ministros de la Corte. Les decía nada menos y nada más que alcahuetes de la mafia del poder, Pepe. Entonces, tenía dudas de si el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, iban a poder aguantar un embate, digamos, del Poder Ejecutivo para tratar de controlar a la Suprema Corte de Justicia. Y esta semana hemos tenido, me parece, noticias muy interesantes al respecto. La primera, tú la dices con toda claridad, es la terna que presenta el presidente para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos. Yo te puedo decir, de esta terna destacaría dos cosas. Uno, me gusta mucho que sean tres mujeres, porque creo que se va una mujer y lo menos que corresponde es sustituirla con otra mujer. Es más, ojalá hubiera más mujeres en nuestra Suprema Corte, ojalá hubiera equidad de los 11 ministros, que hubiera entre 5 o 6 que fueran mujeres. Yo no tengo dudas al respecto, ahí todavía tenemos una deuda pendiente, pero por lo menos López Obrador dice, bueno, pues se va una mujer, que entre otra mujer. Pero la segunda... A ver, aquí hay un paréntesis. La terna está integrada por Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Correcto. Por Loreta Ortiz Alf. Y por Celia Maya García. Así es. Ahora bien, Ortiz Alf y Maya García ya habían sido propuestas. Correcto, en la pasada. En la pasada terna. Para sustituir al ministro Cosío. José Ramón Cosío, que también terminó su gestión de 15 años. Y donde resultó electo el ya ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Correcto. Muy bien. Ahora vuelven a poner en la terna a dos de las que ya aspiraban. Loreta Ortiz Alf y Celia Maya García. Así es. Y está también Yasmín Esquivel, esposa de uno de los hombres, de los empresarios más cercanos al Andrés Manuel López Obrador. Esa es la segunda cosa que te iba a decir, es una terna donde no esconde pues la preferencia del presidente por poner a alguien cercano a él o a su partido, a Morena. Estamos hablando que Celia Maya, como tú dices, ya la habían presentado, pues fue militante del Morena. Lo cual declaró que ya no, que estaba fuera de Morena. No, la que declaró y presentó hasta su renuncia fue Loreta Ortiz
¿no? Que también estuvo en la terna pasada, ¿no? Cierto. Que por cierto también es esposa de alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, que es Agustín Ortiz Pinchetti, ¿no? Y bueno, pues está la otra, la Yasmín Esquivel, y según dice la rumorología, ya sabes, ¿no? Que es la favorita para llegar a la Suprema Corte. Yasmín Esquivel, pues tiene su propia carrera, ¿no? Sin duda, pero pues sí es una gente cercana a López Obrador. No podemos dejar a un lado, soslayar el hecho de que sea la esposa de José María Riobó, uno de los contratistas favoritos de López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, y el que prácticamente está haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, y el que hizo en su momento el segundo piso. Así es, correcto. Entonces, de la Ciudad de México. Sin recato, sin pudor alguno, López Obrador manda a 3 cuadros, o que son de Morena o que son cercanos a él. Le han preguntado eso en las conferencias mañaneras y él dice, pues es legal. Y tiene toda la razón, es legal. Claro. Lo que no sé si sea moral, porque él luego también saca ¿no? Cuando empieza a hablar de los expresidentes, empieza a hablar de que sí, a lo mejor es legal, pero es inmoral. Refiriéndose a que Felipe Calderón estaba trabajando como asesor de una empresa. Y Ernesto Zedillo, y bueno, pues es legal, pero es inmoral, dice el presidente. Bueno, muchos nos preguntamos si esto es legal y si es moral también, porque si efectivamente es una terna, tú lo dijiste, carnal, y que nos lleva a preguntarnos si no está el presidente utilizando estos nombramientos y su mayoría que tiene en el Senado para pues poner gente afín ideológicamente o personalmente a él. Te quiero decir también que no seamos ingenuos. Todos los presidentes en todos lados del mundo es lo que hacen. Tratan de meter a su gente a la corte para tener una corte a modo que no se la haga de tos, que no le haga, no sea un verdadero contrapeso. Pasa en Estados Unidos. Del presidente Trump. Bueno, pues con Kavanaugh lo acabamos de ver. Sí, o sea, eso tampoco, no seamos ingenuos, pasa en otros lados. Pero a eso quisiera sumar precisamente al envío de la terna lo otro que pasó esta semana, que es esta demanda que presentaron exdueños de la cervecería Modelo para que le regresaran dinero de impuestos. Sí, estaba en la corte, y donde López Obrador declara intervenimos. Ese es el verbo que utiliza. Respetuosamente. Bueno, pero intervenimos. Entonces, a ver. ¿Cómo está esto de que se intervino frente a la corte? Y lo más me parece preocupante, Pepe, es lo que dice, que había ministros que estaban a favor de devolver esos miles de millones de pesos, pues no sé cuánto era, pero era un chorro de dinero. Pesos, a ex inversionistas del Grupo Modelo, que fue vendido a un grupo cervecero belga. Ahora, y dice que el pueblo ya se cansa de tanta pinche tranza. Lo dijo así, yo estoy citando al presidente de México, ¿no? Dando a entender que los ministros que estaban a favor de ese voto, de regresarles los impuestos, pues eran parte de la tranza. Entonces, pues es una acusación muy seria, Pepe, el que está haciendo el presidente, de decir que había ministros de la Corte que eran parte de la tranza y que ellos intervinieron para que no se diera esa tranza. Entonces, si juntamos aquí las declaraciones del presidente, lo que está ocurriendo en la Corte, la terna, me parece que hay un gran tema ahí todavía interesante. López Obrador tiene, sin lugar a dudas, llegó a la presidencia con un gran apoyo, es un presidente con 53% de los votos, nadie se los quita, es un presidente que tiene el control del Congreso, de ambas cámaras del Congreso, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La pregunta es si va por la Corte, si también la Corte piensa de alguna manera que ya no tenga contrapesos tampoco en la Corte. Ese me parece que es el tema, como politólogo me parece más interesante de todo esto, y hay que estar muy, muy pendientes de lo que vaya haciendo esta nueva Corte con los nuevos ministros y con el nuevo liderazgo de Arturo Saldívar, que es el nuevo ministro presidente de la Corte, ¿no? Es, para mí, que yo sí creo en la democracia liberal y que creo que los contrapesos son fundamentales en una democracia liberal, creo que es un tema que hay que seguir muy de cerca, Pepe, porque ya tiene mucho poder el presidente, eso es indudable. Él, en lo personal, con el Congreso, en los gobiernos locales, con los superdelegados, etcétera, yo creo que hay un intento de ir también por la Corte. Y vamos a ver
qué pasa con la Suprema Corte en los próximos meses, Pepe. Muy bien, Leo, a propósito del tema de la Corona Extra, exaccionistas de esta empresa, de Grupo Modelo, etcétera, hoy, por cierto, la Corte desechó otro amparo que era promovido por una exaccionista del Grupo Modelo, que buscaba que le devolvieran un pago indebido de impuestos sobre la renta generado durante el ejercicio fiscal de 2013. Es el amparo de María Telma Álvarez, la cual pretendía que el SAT le devolviera alrededor de 250 millones de pesos, y la Corte dice no, está desechado el amparo. Esto ya se acaba de publicar. Totalmente, y bueno, a ver, siempre que hay un conflicto legal hay dos partes, Pepe. En este caso son los exdueños de la Modelo que quieren que les devuelvan ese dinero porque sienten que legalmente les corresponde, y del otro lado el gobierno que dice no, este dinero no te lo vamos a devolver. La pregunta es qué tanto y cómo se debe de meter el gobierno para ganar esos casos. Eso es lo importante. Ahora, la exención está prevista en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, por eso, o sea, yo creo que había argumentos legales, había argumentos legales, Pepe, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no hubiera argumentos legales, no hubiera llegado a la Suprema Corte, lo hubieran desechado en primera, segunda y tercera instancia y no hubiera llegado a la Corte. Acá llegó a la Corte porque pues tenía méritos el argumento de la parte demandante, en este caso los exdueños de la Modelo. Lo que dice la Corte en este momento es que en este caso la querellante no tenía derecho a esta exención impositiva. Pues es una interpretación. Es una interpretación. La pregunta es, y va a haber muchísimos casos de esos, Pepe. El otro día discutíamos durísimo el tema de la política exterior mexicana, caso Venezuela, etcétera, los 5 principios básicos de política exterior, de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos, para no ir más lejos, artículo 89, y lo discutíamos y señalábamos, bueno, una cosa es lo que diga la ley, en la Carta Magna, en su artículo 89, y otra cosa es la interpretación. Desde luego. Porque con esa misma ley, lo decía Carlos Elizondo Mayercera, con esa misma ley, el expresidente Enrique Peña Nieto avaló las sanciones contra Venezuela, y con esa misma ley ahora el presidente actual está avalando una posición de neutralidad que, por cierto, ya fue muy criticada, muy condenada. Pues mira, todo eso es interpretable, pero... Para no seguirnos ya con el tema, nada más era un punto ahí importantísimo, para darle énfasis al tema de la interpretación y van a venir muchísimas demandas. Ya está lo de la ley de remuneraciones. Está en la Suprema Corte. ¿Qué pasa con la Biblia, por Dios? ¿Por qué con la Biblia? Con los grupos religiosos. No, sí, también. Hay la interpretación bíblica. No, bueno, pues es talmúdico. Pero déjame, te doy rápido, si me das un minuto, un caso buenísimo. Venga. Que me lo contó el otro día mi colaboradora Paula Sofía Vázquez. En España hubo una interpretación que llegó al Tribunal Constitucional de qué pesaba más, si el derecho a la huelga de los trabajadores o el derecho a los niños a recibir clases, recibir educación. Ajá. ¿No? Un debate, porque pues, los maestros decían yo tengo derecho a huelga y dejar a los niños sin clases. Y otros decían no, pesa más el derecho de los niños a tener clases que el derecho sobre huelga. Por cierto, ganó el derecho de los niños a tener educación. Algo similar podría ocurrir aquí en México, ¿o no? Tenemos el derecho a la educación y el derecho a la huelga. ¿Qué pesa más hoy ¿Aplícalo a Michoacán? Eso iba, Pepe. Pues exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, muchos de estos casos va a llegar a la Suprema Corte porque así es en las democracias. Y el tema es que ojalá tengamos una corte con la suficiente autonomía e independencia para que gane algunos casos el gobierno, pero que también pierda otros casos el gobierno, porque si va a ganar el gobierno todos los casos, pues vamos a regresar a aquellas épocas, Pepe, en que la Suprema Corte le decía a la hora que usted quiera, señor presidente, ¿no? Decía, ¿qué horas son? La hora que usted diga, señor presidente. Gracias, querido Leo, como siempre. Pepe. Gracias el maestro Leo Zuckerman, su hora de opinar, vaya que la aprovecha.